Acaban de desenterrar una estatua gigante de Ramsés II en Egipto, no en el desierto remoto, ni en las profundidades de alguna tumba olvidada, sino a pocos metros bajo el suelo de un barrio residencial moderno del Cairo, justo donde hace más de 3000 años se levantaba la ciudad de Heliópolis. La estatua mide más de 8 metros de altura y pesa más de 80 toneladas. Está hecha de cuarcita roja y tiene el rostro tan perfectamente conservado que cuando los arqueólogos retiraron el último bloque de tierra, varios de ellos se quedaron en silencio, no por el asombro técnico del hallazgo, sino porque ese rostro, con su expresión de poder absoluto y su mandíbula firme, lleva 3000 años mirando al cielo, esperando que alguien lo encontrara. Pero lo más perturbador no es la estatua en sí. Lo más perturbador es lo que podría confirmar, porque si los historiadores tienen razón, ese rostro de cuarcita roja es el rostro del hombre que esclavizó a los hebreos, el faraón que ordenó construir las ciudades de Pitón y Ramsés con mano de obra forzada, el hombre que según la tradición bíblica más antigua se sentó frente a Moisés, rechazó 10 plagas enviadas por un Dios que no reconocía y vio cómo su ejército más poderoso del mundo era tragado por las aguas del Mar Rojo. Ese es el hombre que acaban de desenterrar en el Cairo, y hay algo que los textos religiosos no te cuentan sobre él, algo que la Iglesia, la tradición judía y la narrativa popular han callado o distorsionado durante siglos. La verdad es que Ramsés II no fue simplemente el villano de la historia del Éxodo, fue el ser humano más poderoso que jamás haya pisado la tierra, un guerrero que sobrevivió a batallas que deberían haberlo matado, un constructor que levantó más templos, más estatuas y más monumentos que cualquier otro gobernante en la historia de la humanidad, un hombre que vivió 90 años en una época donde llegar a los 40 era un milagro, un padre de más de 100 hijos que amó con una intensidad casi irracional a su esposa favorita, y al mismo tiempo un megalómano sin igual, un propagandista que reescribió la historia a su favor con una habilidad que haría palidecer a cualquier político moderno, y un faraón capaz de firmar la muerte de miles sin perder el apetito. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Esto es Historias para dormir profundo, y mi objetivo es que este relato te sumerja en una experiencia única mientras concilias un sueño profundo y tranquilo. Este video no es solo la historia de un faraón, es la crónica de un hombre que decidió que su nombre duraría para siempre, y lo logró. Es la investigación de un misterio histórico y religioso que todavía hoy divide a arqueólogos, teólogos e historiadores. ¿Fue Ramsés II el faraón del Éxodo? ¿Existió realmente Moisés? ¿Qué hay de verdad en las plagas, en el mar que se abrió, en los esclavos hebreos y, sobre todo, por qué la Biblia nunca menciona su nombre si era el hombre más famoso de su época? Vamos a responder todo eso, pero primero necesitamos entender el mundo que lo vio nacer. Estamos en el año 1303 a.C., aproximadamente. El imperio egipcio está en uno de sus momentos más complejos y fascinantes. No es el Egipto de las pirámides, que ya tiene más de 1000 años de antigüedad y es para los propios egipcios una reliquia del pasado. Es el Egipto del Imperio Nuevo, el Egipto guerrero, expansionista y absolutamente convencido de que es el centro del universo, un mundo donde el faraón no es simplemente un rey, es un dios viviente, la encarnación de Horus en la tierra, el hijo de Ra, el puente entre el mundo de los hombres y el mundo de los inmortales, para entender la magnitud de lo que representa Ramsés. Segundo, primero hay que entender lo que significa nacer en ese mundo. Egipto, en el siglo XIII a.C., es la potencia dominante del mundo conocido. Sus ejércitos controlan territorios desde el actual Sudán hasta el Mediterráneo oriental. Su economía es la más sofisticada del planeta.
Sus templos son los edificios más grandes que el ser humano ha construido, y su sistema de gobierno, aunque absolutamente despótico, funciona con una eficiencia que no se volverá a ver hasta el Imperio Romano. 1000 años después, Ramsés nació siendo ya alguien. Su padre, Seti I, era uno de los faraones más capaces de la historia de Egipto. Seti había restaurado el poder del imperio después del caos de la época de Amarna, cuando el faraón hereje Akenatón había destruido el panteón tradicional para imponer el culto al disco solar. Akenatón, conocido hoy como el faraón que inventó el monoteísmo y que algunos estudiosos identifican fascinantemente como una posible inspiración del propio Moisés, había dejado el país en un estado de confusión religiosa y debilidad política que solo la familia de Seti pudo reparar. Pero esta historia la contaremos en su momento. Lo importante ahora es que Ramsés nació siendo el hijo del hombre más poderoso de la tierra, en una familia que llevaba apenas una generación en el poder supremo y que tenía todo por demostrar. Se llamaba Ramsés. El nombre en egipcio antiguo sonaba como Ramesú, que significa engendrado por Ra, el dios Sol. Era un nombre cargado de una expectativa casi imposible. Desde el momento en que su padre lo nombró, estaba diciéndole al mundo entero que este niño era hijo del Sol. No metafóricamente, literalmente. En la teología egipcia, el faraón era la encarnación humana de Horus, el dios halcón, pero al mismo tiempo era el hijo biológico de Ra. Esta dualidad divina no era solo poesía religiosa, era la base del poder político más absoluto que la humanidad haya conocido. Seti primero reconoció rápidamente que su hijo era extraordinario, no por razones místicas, sino por razones muy concretas. El niño tenía una energía física desbordante, una inteligencia táctica que se manifestó desde muy pequeño y un carisma natural que hacía que la gente a su alrededor gravitara hacia él. Con apenas 10 años, Seti empezó a incorporar a Ramsés en las ceremonias oficiales. A los 14, ya lo había nombrado comandante en jefe de los ejércitos, un título honorífico al principio, pero que el joven fue llenando de contenido real con una velocidad que dejó a los generales veteranos sin argumentos para objetar. Imaginen la imagen, un adolescente de 14 años, con la doble corona del Alto y Bajo Egipto sobre la cabeza en las ceremonias y con la armadura de los soldados de élite en los entrenamientos. Un chico que antes de haber afeitado su primer vello facial ya estaba aprendiendo a manejar el arco compuesto desde un carro de guerra en movimiento. Un joven príncipe que dormía en los campamentos militares con sus soldados para entender cómo pensaban, qué temían, qué los hacía luchar con más ferocidad. Esta decisión de su padre, de entrenarlo, no como un cortesano, sino como un guerrero, fue la que moldearía absolutamente todo lo que Ramsés se convertiría después. El padre y el hijo tenían una relación que los historiadores describen como excepcionalmente cercana para los estándares de la realeza egipcia. Seti era un hombre que valoraba la competencia técnica por encima de los protocolos. No tenía paciencia para el ceremonialismo vacío. Quería que su hijo aprendiera lo que significaba gobernar de verdad, no lo que significaba sentarse en un trono con buena postura. Por eso lo llevó a las campañas militares desde muy joven, por eso lo hizo presente en los consejos de Estado donde se tomaban las decisiones reales. Por eso le enseñó que la propaganda, la construcción de monumentos y la gestión de la imagen pública eran herramientas de gobierno tan importantes como los ejércitos. Esta última lección, la del poder de la imagen, fue quizás la más importante que Ramsés aprendió de su padre, y la aprendió tan bien que la refinó hasta convertirla en algo que Seti nunca imaginó, algo que hoy, 3000 años después, sigue siendo una de las herramientas más poderosas del poder político en todo el mundo. El Egipto, en el que Ramsés creció, era un mundo de una complejidad fascinante. Para entender al hombre, necesitamos entender la civilización que lo formó, y esa civilización tenía en su centro una visión del universo absolutamente diferente a la nuestra.
Para un egipcio del siglo XIII a.C., el mundo era un lugar de una fragilidad radical. El caos, llamado Isfet, era la fuerza primordial del universo. El orden, llamado Ma'at, era la conquista permanente y nunca garantizada de la humanidad contra ese caos. Y el faraón era el único ser sobre la tierra capaz de mantener ese equilibrio. Esto no era poesía, era política, era economía, era la justificación de todo el sistema de poder egipcio. Si el Nilo inundaba puntualmente cada año, era porque el faraón había mantenido el orden cósmico. Si las cosechas eran abundantes, era porque el faraón había hecho los sacrificios correctos. Si los enemigos eran derrotados en la frontera, era porque el faraón había recibido la bendición de los dioses. Y si algo salía mal, si el Nilo no crecía lo suficiente, o una epidemia barría los campos, era señal de que el faraón había fallado en su misión divina. Esta presión era, literalmente, la presión de mantener el universo en pie, y Ramsés lo entendió desde muy joven. Él no simplemente quería ser un buen rey, quería ser la prueba más contundente posible de que el orden cósmico estaba garantizado bajo su reinado. Quería que nadie, en ningún rincón del mundo conocido, pudiera dudar de que los dioses estaban de su lado. Esta necesidad, casi obsesiva, de demostrar su grandeza, fue el motor de toda su vida. Sus victorias militares, sus monumentos, sus estatuas, sus templos, sus inscripciones, todo respondía a la misma pregunta urgente que el universo le hacía cada día. ¿Eres digno de ser el hijo de Ra? Y la respuesta de Ramsés, invariablemente, durante 90 años de vida, fue siempre la misma. Sí, lo soy, y voy a demostrártelo. Seti primero murió cuando Ramsés tenía aproximadamente 25 años. La fecha exacta es objeto de debate entre los historiadores, pero lo que está fuera de duda es que cuando Ramsés subió al trono, no era un joven inexperto que necesitaba consejeros para cada decisión. Era un hombre joven, físicamente imponente, con más de 10 años de experiencia militar real, profundamente formado en los rituales religiosos que constituían el núcleo de su poder, y absolutamente decidido a hacer que su reinado fuera diferente a todos los que lo habían precedido. Diferente no en el sentido de revolucionario. Ramsés no era un reformador, era, en todos los sentidos importantes, un hombre profundamente conservador que creía en el sistema que lo había producido, diferente en el sentido de más grande, más extenso, más poderoso, más eterno. Ramsés no quería cambiar Egipto, quería ser la versión más perfecta que Egipto había producido jamás. Para lograrlo, necesitaba una victoria militar que estableciera su supremacía ante los ojos de su pueblo, de sus enemigos y de los dioses, y el destino, con esa ironía que tiene a veces, le puso en el camino al adversario perfecto, el imperio hitita. Los hititas son uno de los imperios más fascinantes y menos conocidos de la antigüedad. En el siglo XIII a.C., eran la única potencia del mundo que podía mirar a Egipto a los ojos sin temblar. Su capital, Hattusa, en el centro de la actual Turquía, era una ciudad amurallada de una sofisticación arquitectónica impresionante. Su ejército era innovador, disciplinado y extremadamente agresivo, y su rey, Muwatalli II, era un hombre que llevaba años preparando un plan para empujar definitivamente la frontera de influencia hitita hacia el sur, hacia las ricas ciudades comerciales de la costa de Canaán, que tanto Egipto como el imperio hitita reclamaban como propias. La ciudad, que se convirtió en el epicentro del conflicto más decisivo del siglo, fue Kadesh. Kadesh, en el actual Siria, era una ciudad estratégicamente crucial. Controlaba las rutas comerciales entre el norte y el sur. Era un punto de abastecimiento vital para cualquier ejército que quisiera operar en la región y, sobre todo, era el símbolo de la frontera entre los dos imperios. Quien controlara Kadesh controlaba la narrativa del poder en el mundo antiguo, y Muwatalli II lo sabía, y Ramsés II también. Lo que sucedió en Kadesh en el año 1274 a.C.
es uno de los eventos más documentados de la historia antigua. Es también, dependiendo de quién lo cuente, uno de los más controvertidos. Ramsés II tiene mucho que ver con esa controversia, porque fue el primero en documentarlo y lo documentó de una manera que haría sonrojar a cualquier corresponsal de guerra moderno. La campaña comenzó con una marcha de las 4 divisiones del ejército egipcio hacia el norte. Cada división llevaba el nombre de un dios: Ra, Amón, Ta y Set. El propio Ramsés encabezaba la división de Amón, la más numerosa y la de élite. El objetivo era Kadesh, que, según los informes de inteligencia egipcia, estaba en manos hititas, pero desguarnecida. Ramsés marchó rápido, quizás demasiado rápido, convencido de que la victoria sería fácil. La inteligencia era falsa. Los hititas habían preparado una trampa perfecta. Muwatalli II había escondido a su ejército principal, que incluía más de 3.500 carros de guerra, al otro lado de la ciudad, donde los exploradores egipcios no podían verlos. Cuando Ramsés y la división de Amón llegaron a las afueras de Kadesh y montaron el campamento real, creyendo que los hititas estaban lejos, el ejército hitita salió de su escondite y se lanzó como una avalancha sobre la división de Ra, que venía detrás y estaba completamente desprotegida. Lo que siguió fue el caos más absoluto. La división de Ra fue destruida en minutos. Sus soldados supervivientes huyeron en todas direcciones, muchos de ellos directamente hacia el campamento de Ramsés, propagando el pánico a su paso. Los carros hititas rompieron el perímetro del campamento real antes de que los guardias egipcios pudieran organizar una defensa coherente. En cuestión de una hora, Ramsés II, el faraón de Egipto, el hijo de Ra, el hombre más poderoso de la tierra, estaba rodeado por miles de soldados enemigos, con su campamento en llamas y la mayoría de su ejército disperso o muerto. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante, y aquí es también donde la propaganda de Ramsés y la realidad histórica empiezan a separarse de maneras que los arqueólogos todavía debaten apasionadamente. Según la versión oficial egipcia, que Ramsés mandó inscribir en los muros de 5 templos diferentes y que es una de las narraciones militares más largas de la historia antigua, lo que sucedió a continuación fue un milagro de valentía personal sin parangón. Ramsés, solo, con su auriga y una pequeña guardia personal, cargó directamente contra los miles de carros hititas que lo rodeaban. Llamó a su padre Amón en voz alta, prometiéndole que si lo rescataba en este momento de oscuridad, llenaría sus templos de oro y le dedicaría el resto de su vida. Y Amón respondió. La energía divina entró en el cuerpo del faraón como un rayo de sol en la oscuridad, y Ramsés se transformó en una fuerza de la naturaleza imparable. Solo, sin ayuda de nadie más, el faraón cargó una y otra vez contra los flancos del ejército hitita, matando a cientos con su arco y su lanza, sembrando el terror entre los enemigos, hasta que su propio ejército se reagrupó y contraatacó. Esa es la versión de Ramsés. La realidad, según los registros hititas y el análisis arqueológico moderno, fue bastante más matizada. Sí es probable que Ramsés mostrara un coraje personal extraordinario en ese momento. No hay razón para dudar de que cargó contra los hititas con una ferocidad que sorprendió hasta a sus propios soldados. Pero también llegó a tiempo la división de Nearín, un cuerpo de tropas de élite que estaba marchando por otra ruta y que apareció en el flanco hitita justo en el momento crítico, cambiando el equilibrio de la batalla. Sin ese refuerzo, la valentía de Ramsés habría sido simplemente el último acto heroico, antes de la captura o la muerte. El resultado final de la batalla de Kadesh es también objeto de debate. Ninguno de los dos ejércitos obtuvo una victoria decisiva. Los hititas no pudieron destruir al ejército egipcio ni capturar al faraón. Los egipcios no pudieron tomar Kadesh ni avanzar hacia el norte. Ambos lados sufrieron pérdidas enormes y ambos lados se retiraron,
Por los estándares militares modernos, Kadesh fue, en el mejor de los casos, un empate, en el peor, una derrota táctica egipcia que Ramsés convirtió en una victoria propagandística de proporciones épicas, porque eso fue lo que hizo Ramsés a continuación. Regresó a Egipto y mandó inscribir en las paredes de 5 de los templos más importantes del país su versión de la batalla, la versión donde él solo, abandonado por sus cobardes generales y sus aterrorizados soldados, había derrotado al ejército hitita con su propia fuerza y la ayuda directa de Amón, la versión donde la batalla de Kadesh no fue un empate, sino la demostración más gloriosa de que el faraón de Egipto era invencible. Y funcionó. Durante casi 3000 años, la versión de Ramsés fue la única que existió en la memoria colectiva. Solo cuando los arqueólogos encontraron los registros hititas en el siglo XIX y empezaron a compararlos con los textos egipcios, la verdad más compleja empezó a emerger. Pero para entonces, la leyenda ya era tan grande que la realidad nunca pudo competir del todo con ella. La campaña de Kadesh tuvo un resultado que nadie había anticipado cuando los ejércitos marcharon hacia Siria con sus banderas al viento. No produjo una victoria aplastante para ninguno de los dos bandos. No resolvió el conflicto territorial sobre Canaán. No estableció de forma permanente la supremacía de uno de los dos imperios. Lo que produjo, después de años de un conflicto que había sangrado las economías de ambas potencias y agotado la paciencia de sus generales, fue algo mucho más revolucionario. Produjo el primer tratado de paz de la historia de la humanidad del que tenemos registro completo. En el 16º año del reinado de Ramsés, los embajadores hititas llegaron a la corte egipcia portando tablillas de plata en las que estaban escritos los términos de un acuerdo entre los dos imperios más poderosos del mundo. Las tablillas, escritas en acadio, que era la lengua diplomática de la época, establecían términos de no agresión, fronteras mutuamente reconocidas, acuerdos de extradición de refugiados políticos y cláusulas de asistencia mutua en caso de rebelión interna o ataque externo. Era un documento de una sofisticación diplomática asombrosa para el siglo XIII a.C., una obra maestra de la política internacional que hoy está reproducida en el muro de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York como homenaje al primer gran acuerdo de paz de la humanidad. Ramsés y el rey hitita Hattusili III, que había sucedido a Muwatalli II, firmaron el tratado con la solemnidad que correspondía a dos hombres que acababan de decidir que la guerra entre sus imperios era demasiado costosa para los dos. Pero Ramsés, siempre atento a las implicaciones de la narrativa, se aseguró de que el tratado fuera presentado a su pueblo no como un acuerdo entre iguales, sino como una rendición hitita ante la magnitud de la gloria egipcia. En sus templos, las inscripciones mostraban a los mensajeros hititas llegando con las tablillas de plata como súplica, no como negociación. El rey de los hititas escribiría en las tablillas con sus propias manos reconociendo la grandeza de Ramsés. Por supuesto, los hititas tenían su propia versión donde era exactamente al revés. Este tratado tuvo una consecuencia personal que añade una capa de humanidad fascinante a la historia. 10 años después de la firma, como sello final del acuerdo de paz, Hattusili III envió a su hija mayor a Egipto para que se convirtiera en esposa real de Ramsés. Las fuentes egipcias describen la llegada de la princesa hitita como un evento de una belleza extraordinaria. Ramsés, que ya tenía decenas de esposas y concubinas, quedó cautivado por ella. Le dio un nombre egipcio, Maton Ferura, que significa la que contempla la belleza de Ra, y la elevó al rango de esposa principal, uno de los títulos más altos que una mujer podía tener en Egipto. Ramsés y la princesa hitita, el guerrero que había pasado años intentando destruir al imperio hitita, casado con la hija del rey hitita. La paz, sellada no solo con tablillas de plata,
sino con la vida de una mujer que cruzó medio continente para casarse con el hombre que había hecho la guerra a su padre. La historia tiene esas ironías que ningún novelista se atrevería a inventar porque parecerían demasiado convenientes. Pero antes de hablar de las mujeres de Ramsés, que son una parte fundamental para entender a este hombre en toda su complejidad, necesitamos hablar de algo que ocurrió mucho antes de Kadesh, algo que los historiadores debaten con una intensidad que no ha disminuido en 2 siglos de investigación, algo que conecta al faraón más famoso de Egipto con el texto religioso más leído de la historia de la humanidad, la pregunta del Éxodo. Antes de lanzarnos de lleno a ese debate, necesitamos establecer el contexto histórico con cuidado, porque la verdad, como suele ocurrir con las cosas más importantes, es más complicada y más interesante que cualquiera de las versiones simplificadas que suelen circular. La narración bíblica del Éxodo es una de las historias más conocidas de la cultura occidental. Sus elementos son tan familiares que casi todos los que están escuchando esto ahora mismo los conocen, aunque nunca hayan abierto la Biblia. Un pueblo esclavizado en Egipto, un líder carismático que recibe un mandato divino para liberarlos, un faraón obstinado que se niega a escuchar, 10 plagas que devastan al país más poderoso del mundo, un mar que se abre para dejar pasar a los esclavos liberados, el mismo mar que se cierra sobre el ejército que los persigue. La pregunta que los arqueólogos e historiadores llevan más de 150 años intentando responder es si algo de esto ocurrió realmente. Y si ocurrió, ¿cuándo? Y si cuándo, bajo el reinado de qué faraón. La respuesta corta es que no hay consenso. La respuesta larga es fascinante. Empecemos por lo que sí sabemos con certeza arqueológica. Los israelitas, como pueblo o como entidad cultural diferenciada, existen en la historia más temprano de lo que muchos piensan. La primera mención conocida de Israel, fuera de la Biblia, es la estela de Merneptah, un faraón que gobernó Egipto aproximadamente en el año 1208 a.C. Merneptah era el 14º hijo de Ramsés II y gobernó después de que su padre muriera de vejez a los 90 años. En esa estela, grabada en piedra negra y conservada en el Museo Egipcio del Cairo, aparece la frase «Israel ha sido devastado, su semilla ya no existe». Es una inscripción de victoria, el tipo de texto que los faraones mandaban grabar después de una campaña militar exitosa, y menciona a Israel como una entidad política en Canaán, no como un grupo de esclavos en Egipto. Esto es arqueológicamente crucial. Si Israel existe como pueblo en Canaán en el año 1208, y si el éxodo ocurrió antes de ese momento, entonces el éxodo tuvo que suceder antes de esa fecha. Y si tuvo que suceder antes de esa fecha, el reinado de Ramsés II, que abarcó desde aproximadamente el año 1279 hasta el 1213 a.C., se convierte en el candidato más obvio. Esta es la razón principal por la que la mayoría de los estudiosos que defienden la historicidad del Éxodo apuntan a Ramsés II como el faraón del libro sagrado. No es simplemente la película de Cecil B. DeMille con Charlton Heston, es una deducción basada en la cronología disponible. Si hubo un éxodo, tuvo que ocurrir durante o poco antes del reinado de Ramsés, pero hay otro elemento arqueológico que hace que la conexión sea aún más directa y perturbadora. La Biblia menciona específicamente que los esclavos hebreos construyeron las ciudades de Pitón y Ramsés, y los arqueólogos han identificado con una razonable certeza la ciudad de Ramsés con el sitio de Tel el Daba, en el delta del Nilo, que fue excavado extensamente en el siglo XX. Las excavaciones en Tel el Daba revelaron algo que dejó a los arqueólogos con la mandíbula en el suelo: una presencia semita masiva en el delta del Nilo, con una arquitectura, cerámica y patrones de enterramiento que son inequívocamente de origen cananeo, una población de origen levantino
que vivió en el delta del Nilo durante generaciones y que luego, en algún momento, desapareció abruptamente. Esta presencia semita en el delta del Nilo no es la prueba del éxodo. Los arqueólogos son muy cuidadosos en aclarar ese punto, pero es la prueba de que grupos semitas de origen cananeo vivieron en esa región durante periodos prolongados, que hubo una interacción profunda entre el mundo levantino y el Egipto del Imperio Nuevo, y que esa interacción dejó huellas materiales que son consistentes con algunos elementos de la narrativa bíblica. Ahora llegamos a la pregunta más complicada. No si los hebreos estuvieron en Egipto, sino si hubo un faraón que los esclavizó y un líder que intentó liberarlos. Y aquí es donde los datos se vuelven más escurridizos y la imaginación histórica tiene que trabajar más. El nombre del faraón no aparece en el libro del Éxodo. Este detalle, que parece un olvido inexplicable, es en realidad uno de los argumentos más interesantes en el debate sobre la historicidad del texto. Los autores bíblicos conocían perfectamente los nombres de los faraones. En otras partes del Antiguo Testamento se mencionan varios por nombre. La ausencia del nombre en el Éxodo es, para muchos estudiosos, una decisión deliberada, una forma de decir que el faraón no importa como individuo, que lo que importa es el patrón, la estructura del conflicto entre el poder humano y el divino, no la identidad específica del hombre en el trono. Sin embargo, la identificación con Ramsés II persiste por razones que van más allá de la cronología. Hay algo en el carácter de Ramsés II, en su obstinación, en su megalomania, en su total incapacidad para reconocer una autoridad que no fuera la suya propia, que encaja de manera inquietante con el faraón del Éxodo, un hombre que endurece su corazón repetidamente ante las plagas, que hace promesas y las rompe, que es tan prisionero de su propia narrativa de invulnerabilidad divina que no puede aceptar la derrota, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos a su alrededor. Ese es el faraón del Éxodo, y es, también, un retrato bastante preciso del Ramsés II que emerge de las fuentes históricas. Lo que la Biblia no te cuenta, lo que los textos religiosos tienden a omitir o a suavizar, es la humanidad brutal de ese enfrentamiento. Si aceptamos la posibilidad de que algo parecido al Éxodo ocurrió, estamos hablando de un conflicto entre dos sistemas de comprensión del universo radicalmente incompatibles. Para Ramsés, la idea de que los esclavos de su país le debían su libertad a un dios extranjero era no solo políticamente inaceptable, sino cosmológicamente imposible. El faraón era el mantenedor del orden cósmico. Si cedía ante un dios extranjero, no solo perdía esclavos, perdía su propia naturaleza divina, perdía la justificación de todo el sistema de poder que lo sostenía. No podía ceder, aunque quisiera. El sistema que lo había creado no le daba esa opción. Esta es la dimensión trágica del faraón del Éxodo que los textos religiosos tienden a ignorar en favor de la narrativa del villano absoluto. Ramsés no era cruel porque sí, era cruel porque la crueldad era el lenguaje que su mundo le había enseñado para responder a los desafíos. Era obstinado porque la obstinación era la única forma de mantener la coherencia de su propia identidad divina. Era, en cierto sentido, tan prisionero del sistema como los propios esclavos que se negaba a liberar. Pero antes de profundizar más en el misterio del Éxodo, necesitamos hablar de la figura más importante de la vida de Ramsés, no un enemigo militar, no un rival político, una mujer, la primera gran mujer de la historia antigua que tenemos la fortuna de conocer no solo por su nombre, sino por su carácter, su belleza y el amor casi sobrenatural que le inspiró al hombre más poderoso del mundo. Su nombre era Nefertari, Nefertari Merit Mut. La que es hermosa pertenece al amado de Mut. Era la gran esposa real de Ramsés, su primera y más amada consorte, la madre de sus hijos más queridos y la destinataria de las palabras de amor más impresionantes
que un gobernante egipcio jamás escribió sobre una mujer. No sabemos, con exactitud, su origen. Las fuentes antiguas son poco explícitas sobre la familia de Nefertari antes de su matrimonio con Ramsés. Algunos egiptólogos sugieren que podría haber sido de la familia de Aye, un faraón menor del período de Amarna. Otros creen que era de origen noble, pero no real. Lo que sí sabemos es que cuando Ramsés subió al trono, Nefertari ya estaba a su lado. Era su compañera, no solo su esposa, y esa distinción importa enormemente en el mundo egipcio, donde las grandes esposas reales podían ser herramientas políticas sin ninguna conexión real con el faraón. Nefertari no era una herramienta política, era la persona que Ramsés eligió de manera activa para compartir su vida. Los monumentos que le dedicó son la prueba más contundente. El más extraordinario es el templo de Abu Simbel, en la actual frontera entre Egipto y Sudán. Hay dos templos en Abu Simbel. Uno es el templo mayor, el más grande del mundo antiguo, excavado en la roca viva, con 4 estatuas colosales de Ramsés de 20 metros cada una que custodian la entrada. Pero el segundo templo, el más pequeño, el que está junto al de Ramsés, pero claramente diseñado como su complemento y no como su subordinado, está dedicado a Nefertari y está decorado con imágenes de una ternura que resulta casi incomprensible en el contexto de la megalomanía generalizada del reinado de Ramsés. En las paredes del templo de Nefertari, Ramsés aparece junto a ella no como el dios todopoderoso que aplasta a sus enemigos, sino como un hombre que sostiene tiernamente a la mujer que ama. Las inscripciones que rodean esas imágenes son extraordinarias. Una de las más famosas dice algo así en traducción: para ella, para quien brilla el sol, o en otra versión, mi amor es único, sin rival, la más hermosa de todas. Mírala, como la estrella del año nuevo, al principio de un buen año, brillante, perfecta, de tez blanca reluciente, hermosos sus ojos cuando miran, dulces sus labios cuando hablan, ninguna palabra está de más. Ningún faraón en la historia de Egipto dedicó ese tipo de lenguaje a ninguna mujer. Ramsés lo hizo y lo mandó esculpir en piedra, en el lugar más permanente que la tecnología de su época podía ofrecer, para que durara eternamente. Lo logró. Hoy, 3000 años después, podemos leer esas palabras y sentir algo de la intensidad del amor de ese hombre por esa mujer. Nefertari murió antes que Ramsés. Las circunstancias exactas no las conocemos. Fue enterrada en la tumba más elaborada y más bella del Valle de las Reinas, en Luxor. Su tumba, descubierta en 1904, tiene pinturas murales que muchos consideran las más bellas del arte egipcio antiguo. Los colores son tan intensos que parecen recién aplicados. Las figuras tienen una gracia y una humanidad que trascienden el arte oficial y entran directamente en la esfera de lo que solo puede llamarse amor inmortalizado en pigmento. Cuando Nefertari murió, Ramsés nunca dejó de honrarla, nunca eliminó sus imágenes de los templos, como otros faraones hacían cuando una esposa caía en desgracia. Nunca redujo su presencia en los monumentos públicos para hacer espacio a sus sucesoras. Nefertari permaneció en los muros de piedra de Egipto, exactamente donde Ramsés la había puesto, mirando al sol, sonriendo, eterna. La vida privada de Ramsés II fue tan excesiva y tan fascinante como su vida pública. Esto no debería sorprendernos, porque Ramsés era un hombre que no conocía la moderación en ningún ámbito de su existencia. Si construía templos, construía los más grandes. Si peleaba batallas, las convertía en épicas de proporciones divinas. Si amaba, amaba con la totalidad de su ser. Y si tenía hijos, los tenía en cantidades que a cualquier padre moderno le producirían un colapso nervioso. Las fuentes históricas, aunque no están de acuerdo en los números exactos, indican que Ramsés II tuvo entre 80 y 100 hijos registrados. 89
Es el número que aparece con más frecuencia en la literatura arqueológica especializada, aunque algunos investigadores sugieren que el número real podría haber sido mayor. Para lograr esta hazaña reproductiva, Ramsés contaba con un harén que incluía varias esposas reales, docenas de concubinas y una cantidad de mujeres extranjeras enviadas como regalo diplomático por reyes de todo el Mediterráneo y el Medio Oriente. Pero más allá de los números, lo que es realmente fascinante de la relación de Ramsés con sus hijos es lo que esos hijos revelan sobre el carácter del hombre. Ramsés no era un padre distante que delegaba la crianza en sirvientes y luego aparecía en los banquetes estatales para exhibir a su descendencia como trofeos. Era un padre que nombraba a sus hijos en las inscripciones de batalla, que los llevaba a las campañas militares, que los entrenaba personalmente en el arte de la guerra y que cuando murieron muchos de ellos antes que él porque vivió tantísimos años, los lamentó con una intensidad que queda registrada en los monumentos funerarios que les dedicó. Sus hijos más importantes fueron los que tuvo con Nefertari. Amonhir-Kepeshef, su primogénito, fue el príncipe heredero durante la mayor parte del reinado. Ramsés lo llevó consigo a Kadesh, le enseñó personalmente a manejar el carro de guerra, le transmitió los valores que su propio padre le había transmitido a él, y cuando Amonhir-Kepeshef murió, probablemente de enfermedad, antes de poder heredar el trono, Ramsés lamentó su pérdida con una sinceridad que contrasta de manera fascinante con el frío cálculo político que dominaba la mayor parte de sus decisiones. El problema de tener casi 100 hijos es que la mayoría van a morir antes que tú si vives 90 años, y Ramsés vivió 90 años, sobrevivió a 12 de sus hijos herederos, 12 hombres, sus propios hijos, fueron nombrados príncipes herederos en algún momento del largo reinado de Ramsés y murieron antes de poder subir al trono. La crueldad matemática de la biología no respetó ni al más grande de los faraones. El hombre que había vencido a los hititas, que había firmado el primer tratado de paz de la historia, que había construido Abu, Simbel y el Rameseo y decenas de otros monumentos, tuvo que enterrar a sus propios hijos una y otra vez mientras él seguía vivo, envejeciendo, pero negándose a morir. El faraón que finalmente lo sucedió fue Merneptah, su 14º hijo, el mismo que mandaría grabar la primera mención histórica del nombre Israel en la piedra negra de su estela de victoria. Hablemos ahora de lo que Ramsés II construyó, porque si hay un aspecto de su reinado que no admite ninguna discusión histórica, ninguna revisión arqueológica, ninguna interpretación alternativa, es la escala absolutamente colosal de su programa de construcción, en términos de metros cuadrados de piedra movida, de templos erigidos, de estatuas talladas, de inscripciones grabadas. Ramsés II construyó más que cualquier otro gobernante en la historia de la humanidad. Esta no es una afirmación retórica, es una conclusión que emerge directamente del registro arqueológico. Cuando los arqueólogos del siglo XIX empezaron a catalogar los monumentos egipcios, se dieron cuenta de que una proporción abrumadora de los edificios y estatuas más importantes del país llevaba el nombre de Ramsés. La explicación inicial fue que Ramsés había construido todo eso. Luego, descubrieron que la explicación era más complicada y, en cierto sentido, más interesante. Ramsés construyó mucho, construyó más que cualquier otro faraón antes o después de él, pero también hizo algo que sus contemporáneos consideraban perfectamente normal y que hoy nos parece escandaloso. Borró el nombre de sus predecesores en los monumentos que ellos habían construido y puso el suyo propio. Esta práctica, conocida técnicamente como usurpación de monumentos, era habitual en el Egipto antiguo. Los faraones creían que el nombre que estaba inscrito en un monumento era lo que determinaba quién recibía los beneficios espirituales de ese templo o esa estatua. Si ponías tu nombre en un templo que había construido otro, esos beneficios pasaban a ti. Ramsés
lo hizo a una escala sin precedentes y lo hizo de una manera que los arqueólogos modernos pueden identificar fácilmente, porque grabó los cartuchos con su nombre mucho más profundamente que sus predecesores para que fuera difícil borrarlo. Hay una ironía fascinante en eso. El hombre obsesionado con la eternidad de su nombre fue tan agresivo, borrando los nombres de otros, que generaciones de arqueólogos han tenido que trabajar con instrumental de precisión para recuperar las identidades originales de los constructores de monumentos que Ramsés se apropió, pero también construyó por sí mismo, en proporciones que siguen siendo asombrosas. Abu Simbel, ya mencionado, es quizás su obra más conocida internacionalmente, pero el Rameseo, su templo funerario en la orilla occidental del Nilo, es una obra de arte de la arquitectura religiosa que en su estado de mayor esplendor debió de ser una de las experiencias más impresionantes que un ser humano del mundo antiguo podía tener. Karnak, el complejo de templos más grande de la antigüedad, lleva la huella de Ramsés en casi cada edificio: Luxor, Abidos, Memphis. No hay ciudad importante de Egipto en la que Ramsés no haya dejado una marca arquitectónica de proporciones monumentales. En Memphis mandó erigir una estatua de sí mismo que tenía más de 10 metros de altura. Parte de esa estatua, el torso y las piernas, se conserva hoy en el Museo al Aire Libre de Memphis, cerca del Cairo. Cuando te paras junto a ella y la miras, algo en la escala absoluta de la piedra, en la perfección técnica de la talla, en la expresión de serena omnipotencia del rostro, produce un efecto que no es puramente estético, es algo más primitivo, es el efecto que Ramsés calculó perfectamente cuando la diseñó, la sensación de que estás ante alguien que no es exactamente humano. En Pi-Ramsés, la capital que construyó en el delta del Nilo, levantó templos, palacios y edificios administrativos que las excavaciones modernas están apenas empezando a revelar. Pi-Ramsés era la ciudad más moderna y bien equipada de su época, una capital diseñada desde cero para ser la sede del poder del mundo, y fue construida, al menos en parte, con trabajo forzado, con la labor de los pueblos sometidos al dominio egipcio, con el esfuerzo de los extranjeros, los cautivos de guerra, los esclavos, con la labor, según la tradición más antigua, de los hebreos. La conexión entre Pi-Ramsés y el relato bíblico del Éxodo es el punto donde la arqueología y la teología se encuentran de la manera más perturbadora. La Biblia dice que los hebreos construyeron las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Los arqueólogos han identificado el sitio de Tel el-Daba, en el delta del Nilo, como la ubicación de Pi-Ramsés, y en Tel el-Daba han encontrado evidencia de una masiva presencia de trabajadores de origen semita, trabajadores que vivían en condiciones que no eran precisamente las de la clase media egipcia, trabajadores cuyos restos óseos muestran signos de trabajo físico extremo, de malnutrición crónica, de una vida corta y dura, en condiciones de explotación sistemática. Esta no es la prueba del Éxodo. Los arqueólogos lo repiten con la disciplina de quien sabe que la tentación de convertir los datos en narrativa es permanente y peligrosa, pero es consistente con el Éxodo, es consistente con la idea de que grupos de origen semita fueron utilizados como mano de obra forzada en la construcción de la capital del faraón más poderoso de Egipto. El problema central para cualquiera que quiera usar la arqueología para demostrar el Éxodo es la escala. La Biblia habla de 600.000 personas saliendo de Egipto. Si aceptamos ese número literalmente, estamos hablando de una de las migraciones más masivas de la historia antigua. Una migración de esas dimensiones dejaría huellas arqueológicas imposibles de ignorar tanto en Egipto como en el desierto del Sinaí y en Canaán, y esas huellas simplemente no se han encontrado. Los arqueólogos israelíes, que no tienen ningún incentivo para minimizar la importancia histórica del Éxodo, son los primeros en admitir que décadas de excavaciones sistemáticas en el Sinaí no han producido ninguna evidencia
de un campamento de tamaño masivo de origen egipcio. Las únicas huellas de presencia humana en el Sinaí para ese periodo son consistentes con grupos pequeños de nómadas, no con una migración de cientos de miles de personas. Esto no significa que el éxodo no ocurrió, significa que si ocurrió, probablemente no ocurrió en la escala que describe el texto bíblico. Los números en los textos del Antiguo Testamento son a menudo simbólicos o hiperbólicos, no censales. 600.000 personas puede ser una forma de decir muchos, un número que expresa enormidad y significancia sin pretender ser literalmente exacto. La versión que emerge de la arqueología moderna y de la investigación histórica más reciente es que el éxodo, si ocurrió, fue probablemente un evento más modesto en términos numéricos, pero no menos dramático en términos de significado. Un grupo de trabajadores de origen semita, quizás miles, quizás decenas de miles, pero casi con certeza no cientos de miles, que escaparon de las condiciones de trabajo forzado en el delta del Nilo y emigraron hacia el este, un evento que en el momento de ocurrir pudo haber pasado bastante desapercibido en los registros oficiales egipcios, que tenían muy poca motivación para documentar fugas exitosas de trabajadores y mucha motivación para ignorarlas o suprimirlas. Esta interpretación, conocida en los círculos académicos como el modelo del éxodo minoritario, es la que más apoyo tiene entre los historiadores y arqueólogos que trabajan activamente en el tema. No destruye el significado del relato bíblico, lo sitúa en un contexto histórico que le da una credibilidad diferente, no la credibilidad del milagro literal comprobable, sino la credibilidad de la memoria histórica de un pueblo real que experimentó algo real y lo transformó en el mito fundacional de su identidad. Si estás escuchándome a esta altura del video, espero que ya estés suscrito al canal. Esto es Historias para dormir profundo, y mi deseo es tener una comunidad enorme de personas que amamos las noches, el descanso y el saber. Miles de personas de todas partes del mundo conectadas por ese deseo profundo de conocer más, relajarse y dejar que la historia nos acompañe antes de dormir. Siempre lo digo y lo recalco, saber la historia es fundamental para no repetir los errores del pasado, y por eso quiero que te tomes unos segundos para suscribirte y compartir este video con ese amigo fanático del conocimiento. Ni hablar si de tu generoso espíritu surge la motivación para brindar un súper gracias a este humilde canal. De todas formas, el agradecimiento de mi parte, ya por el simple hecho de estar compartiendo este momento, es infinito. Ahora sí, sigamos con el relato. Hay una figura en la historia del Éxodo que los textos religiosos presentan con una claridad casi cinematográfica y que la investigación histórica envuelve en una nube de misterio fascinante. Moisés, el hombre que habló cara a cara con el Dios de Israel, el legislador que bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, el líder que guió a su pueblo durante 40 años por el desierto, el profeta que, según el Deuteronomio, no tuvo igual antes ni después de él. ¿Existió Moisés? Esta pregunta, que hasta hace relativamente poco tiempo habría parecido escandalosa, incluso en los círculos académicos más progresistas, es hoy objeto de un debate abierto y vigoroso entre los historiadores y arqueólogos especializados, y las respuestas que están emergiendo de ese debate son, en todos los sentidos importantes, más interesantes que las afirmaciones simples en cualquier dirección. Empecemos con lo que los historiadores pueden decir con razonable confianza. El nombre Moisés, en su forma hebrea Moshe, tiene una raíz lingüística que es inequívocamente egipcia, no hebrea, egipcia. La raíz ms, que en egipcio significa nacer de, aparece en docenas de nombres reales y nobiliarios egipcios. Tutmosis significa nacido de Tot, Amosis significa nacido de A, Ramsés significa nacido de Ra, y Moisés, si seguimos la misma estructura lingüística, podría significar simplemente nacido
el sufijo del nombre del dios habría sido eliminado o nunca habría existido. Esto es arqueológicamente significativo porque sugiere que Moisés, o el personaje histórico que está en la base de la figura de Moisés, era alguien que tenía conexiones directas con la cultura egipcia. No era simplemente un hebreo que creció entre hebreos y de repente recibió una revelación divina. Era alguien que conocía el mundo egipcio desde adentro, que hablaba su lengua, conocía sus costumbres y entendía cómo funcionaba el poder en el contexto cultural más sofisticado del mundo antiguo. El relato bíblico, leído en esta clave, adquiere una dimensión diferente. La historia de Moisés, criado como hijo adoptivo en la casa del faraón, no es solo un elemento dramático del relato, es, potencialmente, la memoria de algo real, la memoria de un hombre de origen semita, pero educado en la corte egipcia, que en algún momento tuvo un despertar de conciencia sobre la opresión de su pueblo y utilizó su conocimiento del sistema, desde adentro, para organizar una resistencia. Hay una teoría, minoritaria, pero intelectualmente fascinante, que conecta a Moisés con la revolución religiosa de Akenatón. Akenatón, el faraón hereje que gobernó Egipto un siglo antes de Ramsés, fue el primer gobernante en la historia registrada que intentó imponer un monoteísmo estricto. Eliminó el panteón de dioses egipcios, cerró sus templos, confiscó sus riquezas y proclamó que el único dios verdadero era Atón, el disco solar, del que él era el único intermediario humano. El experimento de Akenatón duró aproximadamente 17 años y fue destruido tan rápida y meticulosamente después de su muerte que durante mucho tiempo los historiadores ni siquiera sabían que había existido. El egiptólogo Sigmund Freud, sí, el mismo Freud, escribió un libro en 1939 donde proponía que Moisés era en realidad un sacerdote egipcio de la religión de Atón que sobrevivió a la purga posterior a Akenatón, llevándose su monoteísmo a los grupos semitas del delta del Nilo. La tesis de Freud es especulativa y la mayoría de los historiadores modernos la rechazan o la consideran imposible de demostrar. Pero la idea de que el monoteísmo hebreo tiene raíces en el fallido monoteísmo de Akenatón es una que sigue generando investigación y debate, y el hecho de que Akenatón haya gobernado Egipto apenas un siglo antes que Ramsés, en el mismo delta del Nilo, donde la tradición sitúa la esclavitud hebrea, en la misma región donde los arqueólogos han encontrado evidencia de presencia semita masiva, es una coincidencia que la investigación histórica no puede simplemente descartar. Volvamos ahora a Ramsés, porque hay un aspecto de su historia que la narrativa popular, especialmente la cinematográfica, tiende a ignorar o simplificar de manera que hace un flaco favor a la comprensión real del personaje. Las plagas, si aceptamos la posibilidad de que algo, parecido al Éxodo, ocurrió durante el reinado de Ramsés, entonces la pregunta que naturalmente sigue es, ¿qué son las plagas? ¿Son intervenciones sobrenaturales de un dios vengativo? ¿Son invenciones posteriores de autores que querían dramatizar la historia? ¿O son, como sugieren algunos investigadores, el reflejo de eventos naturales reales que el autor bíblico interpretó como señales divinas? Esta última posibilidad es la que ha generado el trabajo de investigación más fascinante en las últimas décadas, y los resultados son sorprendentes. Los geólogos han identificado que aproximadamente en el siglo XIV o XIII a.C., la erupción volcánica de la isla de Tera, en el mar Egeo, que fue una de las erupciones más grandes de los últimos 10.000 años, pudo haber tenido efectos catastróficos en el clima y los ecosistemas del Mediterráneo oriental y el norte de África. No estamos hablando de efectos inmediatos y locales, estamos hablando de efectos climáticos que se propagaron durante años y que pudieron haber afectado al Nilo, a la agricultura egipcia y a los ecosistemas del delta, de maneras que los contemporáneos, sin conocimiento de la causa real, habrían interpretado
como castigo divino. Una erupción volcánica de esa magnitud pudo haber teñido el Nilo de rojo por los depósitos de minerales que el cambio climático arrastró hacia el río. Pudo haber perturbado los ciclos de reproducción de los sapos y los insectos que dependían del Nilo. Pudo haber introducido enfermedades en el ganado por cambios en los patrones de lluvia y temperatura. La oscuridad que describe la novena plaga pudo ser la nube de ceniza volcánica que durante días cubrió el cielo del norte de África. Ninguno de estos mecanismos es una prueba de las plagas bíblicas, pero demuestran que la cadena de calamidades descrita en el Éxodo no es incompatible con lo que la geología y la climatología nos dicen sobre los eventos naturales de esa época en esa región. No necesita ser sobrenatural para ser histórica. Puede ser el recuerdo de una serie de catástrofes naturales que en el contexto cultural y religioso de la época fueron inevitablemente interpretadas como mensajes de una deidad enfurecida. El cuerpo de Ramsés II ha hecho un viaje de 3000 años que es, en sí mismo, una historia fascinante. Fue enterrado en el Valle de los Reyes, en la tumba KV7, que en el momento de su construcción era la tumba más grande y más elaborada de ese cementerio de reyes. Pero el Valle de los Reyes fue sistemáticamente saqueado por ladrones en las generaciones posteriores a Ramsés, y los sacerdotes egipcios, intentando salvar los cuerpos reales de la profanación, los reubicaron en una serie de escondites. El cuerpo de Ramsés fue descubierto en 1881 en un escondite colectivo en Deir el-Bahari, junto con los cuerpos de decenas de otros faraones y nobles del Imperio Nuevo. Cuando los arqueólogos abrieron el escondite y catalogaron los cuerpos, la momia de Ramsés fue identificada por las etiquetas de tela que los propios sacerdotes habían colocado, describiendo quién era y cuántas veces había sido reenvuelta. La momia de Ramsés es una de las mejor conservadas de la antigüedad, y lo que revela sobre el hombre que fue es, científicamente, extraordinario. Los análisis modernos, incluyendo tomografías, análisis de ADN y estudios radiológicos, han revelado que Ramsés murió de vejez en el sentido más literal. Tenía artritis severa en la columna vertebral, tenía arteriosclerosis avanzada, tenía problemas dentales graves que probablemente le causaban dolor crónico en sus últimos años. Era, cuando murió, un anciano que había vivido más de 90 años en un cuerpo que había sido sometido durante décadas a las exigencias físicas de una vida de guerrero, constructor y administrador de un imperio. Lo que los análisis también revelaron es que Ramsés tenía el pelo naturalmente pelirrojo, no blanco, no negro, rojo, un detalle físico que resulta inesperado para nuestra imagen mental de un faraón egipcio y que abre fascinantes preguntas sobre la diversidad étnica de la familia real del Imperio Nuevo. Su altura era de aproximadamente 1,87 m, lo que para la época era una estatura realmente notable. La altura media de un hombre egipcio en el siglo XIII a.C. era de aproximadamente 1,65 m. Ramsés sobresalía literalmente por encima de casi todos los que lo rodeaban. Este detalle físico, combinado con la propaganda que lo describía como el más bello de los dioses, sugiere que había algo en la presencia física de Ramsés que contribuía genuinamente a la imagen de poder sobrehumano que proyectaba. En 1974, la momia de Ramsés fue enviada a París, no por razones turísticas, por razones de emergencia médica. Los análisis preliminares habían revelado que la momia estaba siendo atacada por una infección fúngica que amenazaba con destruirla. Los especialistas franceses del Museo del Hombre trabajaron durante meses para eliminar la infección y estabilizar el estado de la momia. Pero el episodio más fascinante de ese viaje no fue la intervención científica, fue el protocolo diplomático. Para que la momia pudiera ser transportada a Francia, los funcionarios egipcios necesitaban emitir un pasaporte egipcio a nombre de Ramsés II.
con todos los requisitos formales, incluyendo la fotografía, que fue tomada directamente de la momia. En la casilla de profesión, los funcionarios escribieron: Rey, fallecido. El pasaporte fue emitido con fecha de nacimiento aproximada y sin fecha de fallecimiento, y cuando el avión que transportaba la momia llegó al aeropuerto de Le Bourget, en París, fue recibido con los honores militares que corresponden a un jefe de Estado. La Guardia de Honor se cuadró. Los músicos tocaron. Los funcionarios de protocolo hicieron las reverencias de rigor. Ramsés II, 3000 años después de su muerte, fue recibido en París con los honores de un jefe de Estado en visita oficial. Hay algo en ese detalle que dice todo lo que necesita decirse sobre el alcance de la leyenda de este hombre. El regreso de Ramsés a Egipto después del tratamiento en París fue seguido con atención por los medios de comunicación internacionales, y este interés renovado, combinado con la creciente sofisticación de las técnicas arqueológicas, produjo en las décadas siguientes una serie de descubrimientos que fueron añadiendo capas de complejidad a la imagen ya extraordinariamente compleja de este hombre. Uno de los más reveladores fue el estudio de su ADN. Los análisis genéticos de la momia de Ramsés, realizados en el siglo XXI, confirmaron algo que los estudios morfológicos ya sugerían: que Ramsés tenía un perfil genético que lo conectaba con poblaciones del norte de África y del Medio Oriente, pero con elementos que también lo vinculaban con poblaciones del sur de Europa. Era, en el sentido más literal, un producto de la confluencia de culturas y pueblos que caracterizaba al mundo mediterráneo de la Edad del Bronce. Este resultado es significativo por razones que van más allá de la curiosidad biográfica. Confirma que el Egipto del Imperio Nuevo, el Egipto de Ramsés, no era una civilización monolítica y racialmente homogénea. Era una civilización de una diversidad étnica y cultural considerable, moldeada por siglos de migración, conquista, comercio e intercambio. El faraón, que construyó más monumentos que ningún otro gobernante en la historia humana, era también, en cierto sentido, un producto de la mezcla de mundos que su Egipto representaba. Ahora necesitamos hablar de algo que la mayoría de las narrativas populares sobre Ramsés tienden a ignorar o a tratar superficialmente porque es incómodo: el lado oscuro del reinado, el costo humano de la grandeza. Ramsés construyó el mundo antiguo. Eso es literalmente cierto. Los monumentos que levantó durante sus 67 años de reinado transformaron el paisaje de Egipto de una manera que todavía es visible hoy. Abu Simbel, el Rameseo, Karnak, Luxor, Pi, Ramsés, Abidos, Memphis. Una lista que parece no tener fin y que en su conjunto representa uno de los programas de construcción más ambiciosos que la humanidad ha emprendido nunca. Pero esos monumentos no se construyeron solos, se construyeron con trabajo humano, con el trabajo de miles, quizás decenas de miles de personas que pasaron sus vidas moviendo bloques de piedra bajo el sol del desierto. Y no todas esas personas estaban ahí voluntariamente. El sistema de trabajo forzado en el Egipto de Ramsés era una institución integrada y sistematizada que los historiadores llaman corvée. Bajo este sistema, los campesinos egipcios tenían la obligación de destinar una parte del año al servicio del Estado, que podía incluir trabajo en las construcciones reales. En épocas de gran actividad constructiva, como el reinado de Ramsés, esa obligación podía extenderse de manera que prácticamente consumía la vida productiva de familias enteras. Pero la corvée solo afectaba a los ciudadanos egipcios libres. Para las obras más pesadas, para el trabajo en las canteras de granito y arenisca en las regiones más remotas y más inhóspitas del país, se utilizaba mano de obra de origen diferente: prisioneros de guerra, pueblos sometidos, extranjeros capturados en las campañas militares y, según la tradición que estamos estudiando, trabajadores de origen semita en el delta del Nilo. Las condiciones de trabajo en las grandes construcciones del Imperio Nuevo eran duras para todos. Para los trabajadores de origen extranjero, eran potencialmente brutales.
Los registros arqueológicos muestran esqueletos con deformidades en la columna vertebral, consistentes con años de carga de objetos pesados, muestras de malnutrición crónica, signos de enfermedades articulares que en personas jóvenes solo pueden explicarse por trabajo físico extremo sostenido durante años. Ramsés sabía todo esto, un hombre que había pasado años en campamentos militares, que había diseñado personalmente muchos de los edificios que mandó construir, que tenía conocimiento directo y práctico del funcionamiento de su imperio, no podía ignorar el costo humano de su programa de construcción. El hecho de que lo mantuviera, de que lo amplificara incluso, es parte de la complejidad moral del personaje que estamos intentando entender. No era un villano de caricatura, tampoco era un santo. Era un hombre de su tiempo, formado en un sistema donde el uso de trabajo forzado era tan normal e invisible como el aire que respiraba. Un sistema que él perpetuó y amplificó simplemente porque era la única manera que conocía de lograr las cosas que quería lograr. La longevidad de Ramsés fue, en sí misma, uno de los eventos más perturbadores de su reinado para todos los que vivieron a su alrededor. 74 años de reinado, 90 años de vida, en un mundo donde la esperanza de vida promedio era de 40 años y donde incluso los miembros de la familia real raramente llegaban a los 60, la capacidad de Ramsés para seguir vivo, seguir activo, seguir tomando decisiones, generaba una mezcla de respeto, miedo y una cierta sensación de lo sobrenatural. Sus hijos, que habían pasado décadas esperando heredar el trono, empezaban a morir antes que él. Sus generales de juventud eran viejos o habían muerto. Sus esposas favoritas habían partido. El mundo que había conocido cuando subió al trono era irreconocible. Los imperios vecinos habían cambiado. Las dinámicas políticas de la región se habían transformado y Ramsés seguía ahí, envejecido, físicamente disminuido por la artritis y las enfermedades propias de la vejez extrema, pero todavía rey, todavía faraón, todavía el hijo de Ra. Hay algo profundamente solitario en la imagen de Ramsés en sus últimos años, un hombre que había sido el centro de todo, que había tenido 100 hijos y docenas de esposas y miles de sirvientes y millones de súbditos, sobreviviendo a casi todos los que amó, sobreviviendo a casi todos los que odiaba, sobreviviendo simplemente a todo el mundo. La longevidad que él probablemente interpretó como la prueba más contundente de su favoritismo divino, debió de tener también un sabor amargo, el sabor de la soledad que solo conocen los que viven demasiado. Su cuerpo, cuando por fin murió, era el testimonio físico de 90 años de una vida vivida con una intensidad que pocas mentes humanas pueden imaginar. La columna vertebral, destrozada por décadas de carga y combate, las articulaciones deformadas, los dientes en tan mal estado que había desarrollado abscesos que los especialistas modernos describen como potencialmente muy dolorosos. Y sin embargo, hasta el final, Ramsés mantuvo el control de su imagen pública. Hasta el final, las inscripciones hablan de un faraón vigoroso, amado por los dioses, protegido por Ra. La realidad del cuerpo que sufría no aparece en los textos oficiales. Esta disociación entre la imagen pública y la realidad privada es quizás el elemento más moderno de la psicología de Ramsés, la separación entre lo que el poder necesita parecer y lo que el poder realmente es, entre la narrativa de invulnerabilidad que el cargo requiere y la humanidad inevitable que la biología impone. Uno de los aspectos de la historia de Ramsés, segundo que genera más debate entre los estudiosos modernos, no es el éxodo, ni las batallas, ni los monumentos, es la religión, específicamente la relación entre el faraón y los dioses que se suponía que él servía. Para el egipcio promedio del siglo XIII a.C., el faraón era el intermediario entre el mundo humano y el divino. Era el sacerdote supremo de todos los dioses. Era el encargado de realizar los rituales
que mantenían el universo en orden. Esta era la justificación teológica de todo el sistema de poder faraónico. Pero había otro elemento en la teología egipcia del Imperio Nuevo que añadía una capa adicional de complejidad. El faraón no era solo el intermediario de los dioses, era él mismo un dios, Horus en vida, Osiris después de la muerte. Esta divinidad del faraón no era una metáfora, era, en el sistema religioso egipcio, una realidad ontológica. El faraón era literalmente diferente de todos los demás seres humanos por la naturaleza divina que habitaba en su cuerpo. Ramsés llevó esta teología más lejos que cualquier faraón que lo había precedido, y lo hizo de una manera que incluso para sus contemporáneos resultó chocante. Se deificó en vida, no esperó a morir para ser un dios, mandó construir templos donde él mismo era adorado como una divinidad mientras todavía respiraba. En Abu Simbel, el templo mayor contiene una imagen de Ramsés adorando a Ramsés, el hombre vivo realizando un ritual de culto al dios Ramsés. Es una imagen que rompe la lógica teológica del sistema que él mismo representaba y que, dependiendo de la interpretación, puede verse como la expresión más extrema de la fe en la naturaleza divina del faraón o como el síntoma más obvio de una megalomanía que había cruzado todos los límites. Los sacerdotes egipcios probablemente no estaban completamente de acuerdo con esta innovación teológica. Los templos de los dioses tradicionales dependían del sistema donde el faraón era el intermediario, no el destinatario directo del culto. Si Ramsés se convertía en un objeto de culto en sí mismo, la posición de los sacerdotes de los otros dioses se debilitaba. Hay evidencia de tensiones entre el faraón y el clero de Amón, el dios más importante del panteón del Imperio Nuevo, durante el reinado de Ramsés. Tensiones que Ramsés resolvió con la combinación de generosidad material hacia los templos y de insistencia en que su propio culto personal era completamente compatible con el del resto del panteón. Esta tensión entre el poder faraónico y el poder sacerdotal iba a tener consecuencias enormes para Egipto en el siglo posterior a la muerte de Ramsés. El clero de Amón, que Ramsés había enriquecido con enormes donaciones de tierras y recursos, fue acumulando un poder económico que eventualmente rivalizó con el del propio faraón. En el período que los historiadores llaman el tercer período intermedio, apenas unos siglos después de Ramsés, los sumos sacerdotes de Amón llegaron a ser tan poderosos que gobernaban el sur de Egipto de facto, mientras el faraón reinaba en el norte. La semilla de esa fragmentación fue plantada, en parte, por la política religiosa de Ramsés. Hay una pregunta que casi nadie hace cuando habla de Ramsés II, pero que resulta fundamental para entender no solo al hombre, sino a toda la civilización que él representa. ¿Cuánto de lo que Ramsés creía sobre sí mismo lo creía realmente? ¿Era Ramsés II un propagandista cínico que sabía perfectamente que sus afirmaciones de divinidad eran ficción útil? ¿O era un hombre que genuinamente creía que era el hijo del dios Sol, que los dioses intervenían en las batallas para salvarlo, que su nombre inscrito en piedra le garantizaba la inmortalidad? Esta pregunta no tiene respuesta definitiva, pero las pistas que dejó en sus monumentos, en sus textos y en sus acciones sugieren algo más complejo y más interesante que cualquiera de las dos opciones simples. Hay momentos en la documentación de Ramsés que son inequívocamente los de un hombre que cree de verdad en lo que está haciendo. El poema de Kadesh, donde describe su llamada a Amón en el momento de desesperación máxima, tiene una intensidad emocional que resulta difícil de fingir. Las cartas que intercambió con el rey hitita después del tratado de paz muestran a un hombre que toma su papel de representante terrestre de los dioses con una seriedad que no parece performativa. Los rituales que realizó en los últimos años de su vida, cuando ya era un anciano dolorido, sugieren una devoción que iba más allá del protocolo político. Al mismo tiempo, hay momentos
en los que la manipulación calculada de la narrativa religiosa es tan evidente que solo puede ser intencional. La forma en que describió la batalla de Kadesh, transformando lo que fue, en el mejor caso, un empate en una victoria divina personal, no puede ser la obra de alguien que cree ciegamente en la objetividad del testimonio divino. Es la obra de un político que entiende perfectamente que la verdad es lo que queda escrito en piedra. La respuesta más honesta es probablemente que Ramsés era los dos a la vez, un hombre profundamente formado en la tradición religiosa de su civilización, que en el nivel más profundo de su psicología sí creía que era especial, que sí creía que los dioses lo favorecían, que sí creía que su nombre inscrito en los monumentos garantizaba alguna forma de eternidad, y al mismo tiempo, un político astuto que entendía perfectamente el poder de la narrativa y que no tenía escrúpulos en manipularla en su favor. Estas dos cosas no son incompatibles, son, de hecho, la descripción de casi todos los grandes líderes religiosos y políticos de la historia humana. 3000 años después de su muerte, Ramsés II es todavía una de las figuras más reconocidas de la historia antigua. Su imagen, con la doble corona y la postura de poder soberano, es tan familiar en la cultura popular contemporánea que aparece en películas, videojuegos, libros, series de televisión y todo tipo de productos culturales. El nombre Ramsés evoca inmediatamente algo: poder absoluto, grandeza monumental, el Egipto de las pirámides y los dioses en forma humana. Pero más allá de la imagen pop, hay algo en la historia de Ramsés que sigue siendo genuinamente relevante para el mundo moderno, algo que trasciende la curiosidad histórica y toca cuestiones universales sobre la naturaleza del poder, la construcción de la identidad, la relación entre el individuo y el sistema que lo crea, y el precio que paga la humanidad por las ambiciones de sus líderes más grandes. El programa de construcción de Ramsés fue una obra de grandeza genuina. Los templos que mandó levantar son hoy patrimonio de la humanidad, son objetos de peregrinación para millones de turistas de todo el mundo, son parte del legado cultural de toda la especie, no solo de Egipto, pero fueron construidos con trabajo forzado, con el sufrimiento de personas que no eligieron estar ahí, con una escala de explotación que resulta moralmente indefendible por los estándares de cualquier sistema ético que se tome en serio la dignidad humana. Ramsés creó belleza con injusticia, construyó eternidad con sufrimiento. Esta contradicción no es algo que podamos resolver ni ignorar. Es una parte inseparable de lo que fue, y es, también, una pregunta que la historia nos hace a nosotros. ¿Cuánta belleza humana ha sido construida exactamente de esta misma manera, con la misma combinación de visión genuina y explotación sistemática? La propaganda de Ramsés funcionó de una manera que ningún líder moderno podría replicar, no porque las técnicas fueran diferentes, sino porque el soporte era diferente. Ramsés inscribió su narrativa en piedra, literalmente, y la piedra dura más que cualquier otro soporte que la humanidad haya inventado para preservar información. Los papiros se desintegran, las tablillas de arcilla se rompen, los pergaminos se pudren, pero la arenisca de Abu Simbel, la cuarcita del Rameseo, el granito de Karnak, siguen ahí, siguen contando la historia que Ramsés quería que se contara, siguen siendo, en el sentido más literal, la versión de los hechos que ha llegado a nosotros. Esta es la lección más inquietante de Ramsés II para el mundo moderno, no la de la grandeza, no la de la longevidad, no la de la pasión amorosa por Nefertari, la de la propaganda, la de que quien controla el soporte de la narrativa, quien decide qué se graba en piedra y qué se deja en el viento, es quien controla la historia. Ramsés entendió esto con una claridad que ningún líder que lo precedió había demostrado, y pocos de los que lo siguieron han igualado. El descubrimiento que mencionamos al principio de este video, la estatua gigante desenterrada en El Cairo, no es el único hallazgo arqueológico
reciente relacionado con Ramsés II que está transformando nuestra comprensión de este faraón. La arqueología del Egipto antiguo está en uno de sus momentos más productivos en la historia de la disciplina, impulsada por nuevas tecnologías de exploración no invasivas que permiten ver lo que hay bajo el suelo sin mover una sola piedra. El proyecto Scan Pyramids, que utilizó la muografía para identificar cavidades desconocidas en las pirámides de Giza, es el ejemplo más conocido de esta nueva arqueología. Pero hay docenas de proyectos similares trabajando en toda la región y varios de ellos están produciendo resultados directamente relacionados con el periodo de Ramsés II. En el delta del Nilo, los arqueólogos han identificado mediante imágenes satelitales e imágenes termográficas los contornos de lo que parece ser la planta de Pi Ramsés, la capital que Ramsés construyó y que fue durante décadas la ciudad más importante del mundo antiguo. La escala de lo que las imágenes revelan es impresionante. La ciudad era significativamente más grande de lo que los estudios anteriores habían sugerido, con barrios residenciales, templos, palacios, arsenales militares y lo que parece ser un sistema de canales artificiales de una sofisticación notable. En el Valle de los Reyes, el trabajo de nuevas generaciones de arqueólogos está produciendo una comprensión más detallada del período de construcción de las tumbas reales del Imperio Nuevo. Las técnicas de análisis de los estilos artísticos, combinadas con el análisis químico de los pigmentos y el estudio de los documentos administrativos del período, están permitiendo reconstruir con una precisión sin precedentes cómo se organizaba el trabajo de los artesanos que decoraban esas tumbas, y lo que está emergiendo es una imagen del mundo laboral del Egipto de Ramsés que tiene implicaciones directas para el debate sobre el trabajo forzado y el éxodo. Los papiros administrativos del período de Ramsés, conservados en museos de todo el mundo, contienen registros detallados de la gestión de la mano de obra en los proyectos de construcción real. Entre esos registros hay menciones de trabajadores identificados con términos que los egiptólogos traducen como apiru, una palabra que algunos estudiosos relacionan con el hebreo ibri, que es la palabra que se traduce como hebreo en la Biblia. Los apiru en los papiros egipcios no son siempre esclavos, a veces son trabajadores contratados, a veces son artesanos especializados, a veces son personas en una situación de dependencia laboral que no es exactamente la esclavitud en el sentido moderno del término, pero que tampoco es libertad. Esta complejidad en la terminología laboral del Egipto de Ramsés es uno de los argumentos que los historiadores usan para sugerir que la esclavitud hebrea del Éxodo era probablemente más matizada de lo que el texto bíblico sugiere, no un sistema de esclavitud en cadenas al estilo romano, sino un sistema de trabajo forzado o semiforzado que en los peores momentos podía ser brutal, pero que tenía también elementos de organización, remuneración básica y estructura social que lo hacen más parecido a la servidumbre medieval que a la esclavitud de las plantaciones. Llegamos ahora a la parte de la historia de Ramsés que es más directamente relevante para el debate religioso que sigue siendo tan vivo hoy como cuando los primeros arqueólogos empezaron a cavar en el delta del Nilo en el siglo XIX. La pregunta de qué significa el Éxodo como evento histórico y como texto religioso. Para los creyentes judíos, el Éxodo no es simplemente un evento histórico, es el evento fundacional de su identidad como pueblo. La liberación de Egipto es el momento donde el Dios de Israel se revela como un Dios de la historia, un Dios que actúa en el mundo, que toma partido por los débiles contra los poderosos, que interviene en los asuntos humanos con una intención moral clara. Si el Éxodo no ocurrió en ningún sentido histórico, algo fundamental en la teología judía, cristiana e islámica necesitaría ser revisado. Para los arqueólogos y los historiadores seculares, la pregunta no es si el Éxodo tiene significado teológico, sino si ocurrió como evento histórico verificable. Y aquí
La respuesta honesta es que la evidencia arqueológica disponible no apoya la versión del Éxodo a la escala que describe el texto bíblico. No hay evidencia de 600.000 personas cruzando el Sinaí. No hay evidencia de una catástrofe que destruyera la economía y el ejército de Egipto durante el reinado de Ramsés. Los registros egipcios del período, aunque nunca hubieran documentado una vergüenza de semejante magnitud, incluso si hubiera ocurrido, continúan con la normalidad administrativa de un imperio en funcionamiento. Pero los historiadores también tienen que reconocer algo que la arqueología puramente material tiende a ignorar. La memoria histórica no necesita ser literalmente exacta para ser históricamente real. Los pueblos preservan eventos en su memoria de manera que los transforma y los amplifica. Un evento que involucró a 1.000 personas puede ser recordado como si hubiera involucrado a 1.000.000. Una victoria modesta puede ser transmitida como una catástrofe del adversario de proporciones bíblicas. Esta es la naturaleza de la memoria colectiva. No es una debilidad o una mentira, es simplemente la manera en que los seres humanos procesamos y transmitimos los eventos que nos moldean. Si aceptamos esto, entonces el Éxodo puede ser históricamente real en el sentido que importa para entender cómo se formó la identidad de un pueblo, sin necesidad de que sea literalmente exacto en cada detalle. Puede ser la memoria amplificada y teologizada de eventos que ocurrieron de manera más modesta, pero no menos significativa, para los que los vivieron. Y aquí llegamos a la parte más incómoda del debate, la que los textos religiosos definitivamente no quieren que discutas. El silencio de la Biblia sobre Ramsés. El libro del Éxodo no menciona el nombre del faraón en ningún momento. El hombre más famoso de su época, el gobernante cuyo nombre estaba inscrito en decenas de monumentos que eran visibles desde miles de kilómetros, el Señor del mundo conocido, no aparece identificado en el texto sagrado que cuenta la historia de su confrontación con Moisés. Esto es, por decirlo suavemente, una omisión extraordinaria. Las explicaciones que se han ofrecido para este silencio son varias. La más sencilla es la que ya mencionamos, que para los autores del texto, el faraón individual no importaba, que lo que importaba era el patrón teológico, la estructura del conflicto entre el poder humano y el divino, no la identidad del individuo en el trono. Pero hay otra explicación que resulta más perturbadora y que algunos estudiosos prefieren no mencionar públicamente. La explicación de que el silencio es deliberado y tiene una función protectora. Si el texto hubiera nombrado específicamente a Ramsés II, cualquier lector contemporáneo habría podido comprobar la historia con los registros históricos disponibles, y los registros históricos habrían revelado que la versión del Éxodo no coincidía con los hechos verificables. La ausencia del nombre protege la narrativa de la falsificación histórica porque hace imposible la verificación directa. Esta interpretación, que es la favorita de los historiadores más críticos con la historicidad del Éxodo, no puede probarse definitivamente, pero tampoco puede descartarse, y plantea una pregunta que incomoda a creyentes y escépticos por igual. ¿Cuánto del texto bíblico fue escrito con conciencia plena de la diferencia entre lo que ocurrió y lo que el texto dice que ocurrió? Ramsés II murió aproximadamente en el año 1213 a.C. Los detalles de sus últimos días no nos han llegado con la misma precisión que los de otros eventos de su vida. Lo que sabemos es que murió de vejez, en paz, en su capital, Pi-Ramsés, habiendo reinado 67 años. El funeral fue uno de los más elaborados de la historia egipcia. Su cuerpo fue momificado con los rituales que correspondían a un dios. Su cortejo funerario cruzó el Nilo hacia el oeste, hacia la orilla de los muertos, hacia el Valle de los Reyes, donde su tumba llevaba años preparada. El proceso de momificación de Ramsés reveló algo que los sacerdotes que lo realizaron debieron de encontrar profundamente significativo.
A pesar de los 90 años de vida, a pesar de las articulaciones deformadas y los dientes destrozados, el cuerpo de Ramsés mantenía una dignidad notable. Era el cuerpo de alguien que había vivido completamente, que había gastado cada gramo de energía que tenía disponible, que había llenado 90 años con una intensidad que la mayoría de los seres humanos no alcanzan en 30. El sacerdote, que supervisó la momificación de Ramsés, grabó el evento en un papiro administrativo que ha llegado fragmentariamente hasta nosotros. El texto es seco, burocrático, lleno de la terminología técnica de los especialistas funerarios, pero en algún lugar de ese texto hay una frase que los traductores han discutido durante años, una frase que habla de los ojos del faraón, que cuando los envolvieron para la eternidad, los sacerdotes vieron que todavía había en ellos algo que no se parecía a la muerte. No podemos saber exactamente qué quería decir el sacerdote. Quizás era protocolo litúrgico, quizás era la observación de algún detalle técnico de la momificación, pero es tentador, y quizás no del todo injustificado, interpretar esa frase como la percepción de un hombre que pasó su vida frente al poder más absoluto que su mundo conocía, la percepción de que incluso muerto, incluso reducido a un cuerpo sin vida envuelto en vendas de lino, algo en Ramsés II exigía ser tomado en serio. El legado de Ramsés II es, en todos los sentidos que importan, inconmensurable, no en el sentido hiperbólico de esa palabra, sino en el sentido literal. No tenemos instrumentos adecuados para medir todo lo que este hombre puso en movimiento. Sus monumentos siguen en pie. Abu Simbel, que fue rescatado del agua del lago Nasser en una de las operaciones de ingeniería más extraordinarias del siglo XX, cuando la UNESCO coordinó el esfuerzo de 50 países para cortar la montaña en pedazos y reubicarla 28 metros más arriba para salvarla de la inundación, sigue siendo uno de los lugares más visitados del mundo. El Rameseo, en ruinas pero todavía impresionante, inspiró a Percy Bysshe Shelley uno de los poemas más famosos del romanticismo inglés, Ozymandias, un poema sobre la vanidad del poder y la capacidad de la naturaleza para reducir a polvo incluso los monumentos más grandiosos. Mirad mis obras, vosotros los poderosos, y desesperaos. Shelley estaba pensando en Ramsés cuando escribió eso, en el colosal naufragio, a medias hundido en la arena, en la advertencia que el tiempo hace a todos los que creen que su grandeza durará para siempre. Pero aquí hay una ironía que el propio Shelley probablemente no habría apreciado. Ramsés II no naufragó. Sus monumentos sí naufragaron, algunos de ellos, pero su nombre no. El plan de Ramsés funcionó exactamente como lo concibió. 3200 años después de su muerte, Historias para dormir profundo está aquí, a la luz de un fuego tranquilo, contándote su historia. Su nombre llegó a ti, sus obras te alcanzan. La eternidad que persiguió, con una obsesión que rayaba en la locura, la obtuvo. Ozymandias está equivocado, o está en lo correcto sobre todos los demás reyes, pero no sobre este. Ramsés II se miró en el espejo del tiempo y el tiempo parpadeó primero. Pero quizás el aspecto más sorprendente del legado de Ramsés, el que menos se discute en las narrativas populares, es su impacto en las tradiciones religiosas que emergieron del cercano Oriente en el primer milenio antes de Cristo. Si la conexión entre Ramsés y el Éxodo es real en alguna forma, entonces este hombre no solo moldeó la historia política de su época, moldeó la historia espiritual de la humanidad. El judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres religiones monoteístas que juntas cuentan con más de 4.000 millones de seguidores en el mundo contemporáneo, tienen en común un evento fundacional: la liberación de Egipto, la demostración de que el Dios de los esclavos es más poderoso que el Dios encarnado del imperio más sofisticado del mundo. Si Ramsés fue el faraón de ese evento, entonces Ramsés es, en un sentido absolutamente literal,
parte de la historia sagrada de más de la mitad de la humanidad, no como el héroe, como el adversario, como el obstáculo que el poder divino tuvo que superar para establecer la posibilidad de que la dignidad humana importa más que el poder político, como el recordatorio permanente de que los sistemas más poderosos y más sofisticados que los seres humanos han construido pueden ser derrotados por fuerzas que esos sistemas son incapaces de comprender. Esta es la paradoja final de Ramsés II, el hombre que dedicó su vida a demostrar que era un dios invencible, terminó siendo recordado en el texto más leído de la historia humana, como el ejemplo más famoso de la derrota del poder humano ante algo que escapa a su control. El hombre que quería ser eterno lo logró, pero la eternidad que obtuvo no fue la que había planeado, no fue la del conquistador invicto, fue la del faraón que endureció su corazón y pagó el precio. Existe un detalle físico en la momia de Ramsés que los científicos descubrieron en los exámenes del siglo XX y que todavía hoy genera debate en los círculos académicos. En la momia hay partículas de polen, específicamente polen de geranio y de acacia, colocados entre las vendas de lino del cuerpo durante el proceso de momificación, polen de flores que florecen en la primavera del hemisferio norte, flores que alguien, en el momento de envolver el cuerpo de Ramsés para la eternidad, colocó deliberadamente junto a él. Los sacerdotes que momificaban a los faraones seguían protocolos estrictamente codificados. Cada paso del proceso tenía su lugar en el ritual. La colocación de flores específicas tenía probablemente un significado simbólico en el sistema de creencias egipcio, relacionado quizás con la resurrección, con la renovación de la vida, con la promesa de que el ciclo continuaría. Pero hay algo en ese detalle tan pequeño y tan humano, alguien colocando flores frescas junto al cuerpo de un dios que dice algo que todos los monumentos gigantes y todas las batallas y todos los tratados de paz no pueden decir de la misma manera. Dice que en el momento más solemne y más definitivo de su existencia, alguien quiso que Ramsés II tuviera flores, no por protocolo. El polen de geranio no aparece en ningún texto ritual que conozcamos. Alguien lo puso ahí porque quiso, porque creyó que el hombre que estaban preparando para la eternidad merecía tener algo vivo junto a él, algo que oliera bien, algo que recordara que el mundo al que estaba siendo enviado era un mundo de belleza, además de un mundo de poder. Quizás era un sacerdote joven que había visto al viejo faraón en sus últimos años, caminando despacio por los patios del palacio, con el cuerpo vencido por la edad, pero con los ojos todavía vivos. Quizás era alguien que lo había servido durante años y que en ese momento final quería hacer algo pequeño y real, no algo inscrito en piedra, no algo destinado a la posteridad, sino simplemente algo bueno, algo humano en un ritual de dioses. 3200 años después, encontramos ese gesto, y de alguna manera, en ese polen de geranio entre las vendas de lino, Ramsés II se vuelve más real que en ninguno de sus monumentos colosales. Se convierte, por un momento, en simplemente un hombre al que alguien quiso acompañar con flores en su último viaje. Antes de cerrar este relato, necesitamos volver al punto de donde partimos, la estatua gigante desenterrada en El Cairo, porque ese hallazgo que comenzó este video no es simplemente un evento arqueológico rutinario, es el símbolo de algo más grande que está ocurriendo en la arqueología del Egipto antiguo. Estamos en un momento histórico en la comprensión de la civilización faraónica. Las nuevas tecnologías de exploración, el análisis genético de momias, las imágenes satelitales de alta resolución, la inteligencia artificial aplicada a la traducción de textos jeroglíficos, están transformando lo que sabemos sobre Egipto a una velocidad que no tiene precedentes. Cada año que pasa, los arqueólogos revelan aspectos del mundo de Ramsés que antes eran completamente invisibles. La estatua desenterrada en Matarilla, el barrio moderno de El Cairo, que se asienta sobre las ruinas de la antigua Heliópolis, no es un hallazgo aislado.
es parte de una serie de descubrimientos que están revelando que la Heliópolis de Ramsés II era significativamente más grande, más rica y más compleja de lo que las fuentes escritas sugerían, que la presencia física de Ramsés en esa ciudad sagrada, el lugar del culto solar, por excelencia del mundo egipcio, era incluso más monumental de lo que ya sabíamos. El arqueólogo alemán Dietrich Rauer, que ha dirigido algunas de las excavaciones más importantes en Matarilla, describió el descubrimiento de la estatua con una frase que captura perfectamente el estado de la arqueología egipcia actual. Dijo que Egipto todavía tiene el poder de sorprenderte. Después de 150 años de arqueología sistemática, de miles de excavaciones, de millones de artefactos catalogados, la tierra egipcia sigue produciendo objetos que nadie esperaba encontrar en los lugares donde aparecen. La estatua de Ramsés en Matarilla no solo dice algo sobre el pasado, dice algo sobre el presente, dice que la historia del faraón más grande de Egipto todavía no ha terminado de contarse, que hay capítulos que todavía están enterrados bajo los edificios modernos, bajo las carreteras de asfalto, bajo los barrios residenciales de una ciudad de 20 millones de personas que vive, sin saberlo la mayoría, sobre el corazón del mundo antiguo. ¿Fue Ramsés II el faraón del Éxodo? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Probablemente nunca lo sabremos con la certeza que nos gustaría. La arqueología puede decirnos que hay evidencia consistente con algunos elementos de la narrativa bíblica. Puede decirnos que la cronología hace de Ramsés el candidato más plausible si el éxodo ocurrió de alguna forma. Puede decirnos que el sistema de trabajo forzado del Egipto de Ramsés era real y que trabajadores de origen semita eran parte de él. Lo que la arqueología no puede decirnos es si Moisés existió, si hubo un encuentro entre un líder hebreo y el faraón de Egipto, si las plagas ocurrieron, si el mar se abrió. Estas preguntas están, y probablemente siempre estarán, en el territorio donde la fe y la historia se tocan sin poder fusionarse, el territorio donde los datos no son suficientes para decidir nada, y donde lo que cada persona cree depende de compromisos filosóficos y espirituales que van más allá de la arqueología. Lo que sí podemos decir con plena confianza histórica es esto: el mundo en el que vivió Ramsés II fue exactamente el tipo de mundo que produciría la historia del Éxodo, si algo parecido al Éxodo ocurrió. La esclavitud era real, el sufrimiento era real, el poder absoluto del faraón era real, la necesidad de los pueblos sometidos de una narrativa de liberación era real, y si hubo un Moisés, si hubo un hombre de origen semita educado en la corte egipcia que se convirtió en el líder de un movimiento de liberación, habría vivido exactamente en ese mundo, habría conocido exactamente ese sistema, y el adversario que habría enfrentado habría sido exactamente este hombre, alto, pelirrojo, obstinado hasta la irracionalidad, convencido de su propia divinidad, incapaz de ver a los trabajadores semitas del delta del Nilo como otra cosa que engranajes en la máquina de su grandeza. Espero que este relato te haya gustado y te haya ayudado a relajarte mientras escuchas un poco de buena historia. Esto es Historias para dormir profundo, tu compañero fiel para las noches de insomnio, descanso y calma. Si el relato te gustó, deja tu buen like y suscríbete para que formes parte de esta comunidad nocturna y curiosa. Quiero que comentes sobre qué otro tema te gustaría que hablemos en un próximo video. Cada comentario lo leemos atentamente. Gracias por escucharme. Hasta la próxima aventura.